Estamos aquí para alabarle, para adorarle, para exaltar su nombre, para aprender de su palabra, para edificarnos los unos a los otros. Yo quiero hablarle acerca de el fin de un reinado. Hay un reinado, sobre todo los reinos de este mundo, que llegará a su fin, porque pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores tomará el dominio del reinado de todo el mundo. De manera que nosotros vamos a entender que en el principio, en el universo, hubo un solo reino. En la actualidad existen dos, pero al final de la era volverá a existir un solo. Repito, al principio, cuando Dios creó el mundo, había un solo rey. Dios era el rey de todo. Pero luego hubo en el universo dos reinados. El reino de Satanás, el reino del mal y el reino de Dios. Pero al final de esta era volverá a existir un solo reino en todo el universo. De modo que con este conocimiento nosotros debemos tomar una decisión sabia, y ha de ser entrar al reino que permanecerá. Hay un reino que perecerá y un reino que permanecerá. Y nosotros, lo que hemos entrado, debemos tratar por todos los medios de permanecer en el reino. Esa es la enseñanza central del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo habla del Evangelio del reino. El Evangelio es el Evangelio del reino. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y este tiempo es para que nosotros entremos al reino, nos adecuemos a los principios del reino, a fin de que cuando el rey venga a establecer su reino en el mundo, nosotros nos encontremos siendo parte de ese reino. ¿Se entiende eso? Eso está claro. Hemos dicho que al principio en todo el universo existía un solo reino y se hacía la voluntad de Dios. Hay una cita en Job, puede ir a Job capítulo 38. Job 38, versículos 1 al 7. Job 38, 1 al 7. Amén. Dice: entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete pues los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber,
si tienes entendimiento? ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Dentro de su lamento y su queja, José preguntaba sobre algunas cosas que no entendía, y Dios le responde diciéndole que Él tiene el control, que Él estableció el universo, que todo lo que hay Él lo ha hecho solo. Y en esta cita nos damos cuenta que en ese tiempo todas las estrellas del alba, dice, aclamaban juntas y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios, todos. La palabra todos indica que hubo un tiempo en que Dios era alabado por todos. Dios era alabado por todos los elementos, todo daba la gloria a Dios, todos los seres vivos. Él era reconocido como el Señor por todos. Se hacía la voluntad de Dios en todo lugar. En este tiempo a que Dios se refiere, era alabado por todos. Está hablando de un tiempo en que existía un solo reino, se hacía la voluntad de Dios, no había ningún tipo de desviación, nadie que usurpara el poder de Dios. Así era el principio. En el principio todos hacían la voluntad de Dios. En el principio había un solo reino, el reino de Dios. Nadie cuestionaba la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando nosotros observamos actualmente el mundo, vemos que coexisten dos reinos, el de la verdad y el de la mentira. Tenemos el reino de Cristo y el reino de Satán. ¿Cuándo sucedió eso? En un momento, en el tiempo pasado, alguien, un ser creado por Dios, se rebeló, planificó constituirse en Dios, en el jefe de todo el universo. Vamos a Isaías capítulo 14 y vamos a leer los versículos 12 al 14. Isaías 14, versículos 12 al 14. Dice la Escritura: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo.
¿Quién fue este? Aquí encontramos que alguien, nota que en la primera cita que leímos, dice que todas las estrellas del alba aclamaban juntas y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Sin embargo, aquí encontramos a alguien que quiso subir hasta las estrellas, levantar su reino, su trono en esas regiones. Ya este se había rebelado contra la voluntad de Dios y quería establecer un reino, un gobierno allá, en las estrellas, en las regiones distantes. Este ser dejó de mirar a Dios y empezó a mirarse a sí mismo. Dejó de alabar a Dios y empezó a alabarse a sí mismo. Al principio todos alababan a Dios, pero este dejó de alabar a Dios y empezó a mirarse a sí mismo y a tratar de ser como Dios. Eso es cuando alguien dice: yo puedo ser mi propio Dios, puedo guiar mi vida, ser Dios para mí, no tomar en cuenta a Dios, y así lo hizo. Empezó, en ese momento se inicia lo que se llama la coexistencia de dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Satanás empezó a conquistar a los demás seres celestes para que junto a él hagan oposición al reino de Dios. Leamos Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 16. Ezequiel 28, 12 al 16. Dice la Escritura en Ezequiel 28, 12: oh hijo del hombre, entona un lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor Dios: tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado, fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Se trata de alguien que empezó a mirarse a sí mismo, su poder, su hermosura, alabarse. Y dice que hizo contrataciones, es decir, no solamente se quiso revelar él mismo, sino que
hizo contrataciones, contrató a otros, conquistó, hizo alianzas para un reino opositor a Dios. Pero, dice la Escritura, que un querubín protector hizo que desapareciera de en medio de las piedras de fuego. Si tú estabas allí, ¿dónde estaba ese querubín? Estaba en la presencia de Dios. Dice, fuiste ungido y te puse con los querubines protectores. Era uno de entre ellos, era un querubín en medio de las piedras de fuego. Sin embargo, cuando pecó, cuando se halló en el maldad, uno de los querubines los echó hacia afuera, salió de aquel lugar. Dice la Biblia describe una batalla en el cielo, en la que Lucifer fue echado del cielo. Y Apocalipsis capítulo 12 y versículos 7 al 9 nos describe esa batalla. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, 7 al 9 nos dice: estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron. Ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Así que es claro que cuando este ángel Lucifer y todos los que con él estaban se rebelaron contra Dios, fueron echados del lugar donde Dios domina, de la presencia de Dios, de los ángeles, de los cielos, fueron echados hasta la tierra. Así describe la Biblia cómo Lucifer fue lanzado a la tierra. ¿Y por qué a la tierra? ¿Por qué también no fue lanzado fuera de la tierra? ¿Por qué no a otro lugar? ¿Por qué no desapareció? Porque Lucifer hizo del hombre su aliado para dominar la tierra. De modo que el ser humano, el hombre, que había sido colocado para administrar la tierra, ser representante de Dios en la tierra, se alió con Lucifer. Y entonces Lucifer viene a ser un gobernador, un gobierno, un rey de este mundo. Eso es lo que nos describe Génesis capítulo 3 y versículo 1 al 5, de qué manera Lucifer o Luzbel hizo del hombre un aliado. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Allí nos habla de Satanás y su conquista, y nos lo presenta como la serpiente. Dice entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho,
no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Al leer esto, ya nos damos cuenta de qué modo y de qué manera fue que él conquistó a esa gran cantidad de ángeles, para que también se fueran con él, se unieran con él en contra de Dios. Él también le dijo que ellos podían ser su propio Dios, que no tenían que estar sometidos al reinado de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos estar sometidos a Dios? Y ahí está el origen y la finalidad del pecado. Quitarle el lugar a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros le quitamos el lugar a Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador, como nuestro Señor, como nuestro todo, entonces Dios deja de ser el todo para el ser humano, y por eso Dios dejó de ser el todo en la tierra. Cuando nosotros nos hicimos esclavos de Satanás, nosotros y lo que teníamos, lo que se nos había dado, la administración de la tierra, también pasa a ser esclavizada y sometida al reino de Satanás. De modo que ahora existen dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el de la mentira y el de la verdad, el del mal y el del bien. Fíjese cómo nos dice Job, capítulo 1 y versículo 7. En Job, capítulo 1 y versículo 7 dice, y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y respondió al Señor diciendo, de recorrer la tierra y andar por ella. ¿De dónde vas a venir si no es de recorrer la tierra? Él no puede ir a ningún otro lugar, porque fue echado, porque en todo otro lugar se hace la voluntad de Dios, porque hay ángeles que si intenta ir, lo echan de ahí. Él tiene un límite en el espacio terrestre, en la esfera que pertenece a este sistema. Por eso en Juan 12:31 se refiere a él como el príncipe de este mundo. Lo mismo en Juan capítulo 16 y versículo 11. En ambos lugares, tanto en Juan 12:31 como en 16:11, nos habla del juicio de este mundo. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado y será echado fuera. Así que desde Adán, el diablo reinó en este mundo, aquí en la tierra, hasta que Cristo le quitó el principado. Cuando Cristo vino, Cristo le quitó el principado en este mundo. Eso quiere decir que ahora aquí en este mundo hay dos reinos luchando, hay dos reinos,
Cristo es el príncipe, Cristo es el rey. Satanás lo único que le queda es el reinado sobre aquellas vidas que se mantienen bajo su dominio, bajo su esfera. Pero ya el dominio de la tierra, su principado le fue arrebatado y le fue quitado por Cristo. Vamos a Lucas capítulo 11 y versículo 20. Lucas capítulo 11 y versículo 20. Dice en Lucas 11:20, pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene uno más fuerte que él y le vence, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Jesucristo aquí está dando una explicación de por qué Él estaba venciendo a los demonios. Por qué Él tenía poder y autoridad en la tierra. Por qué estaba sanando los enfermos. ¿Por qué tenía dominio? Porque Él, el más fuerte, había tenido una batalla contra el diablo, el príncipe de este mundo. Y en esa batalla lo venció. Le quitó las armas y ahora reparte sus despojos. Por eso dice, por eso puedo yo entrar ahora a este reino y hacer lo que hago. Porque primero até y vencí al príncipe de este mundo, a Satanás. Lo que quiere decir que Cristo pudo manifestar todo su poder, como dice el dedo de Dios. La palabra el dedo de Dios quiere decir el poder de Dios, porque hubo alguien que se introdujo en un reino y conquistó ese reinado. Por eso coexisten en la tierra dos reinos. ¿Y por qué coexisten en la tierra dos reinos? Sí, ya Jesucristo venció a Satanás y le quitó el reinado. Bueno, porque todavía en la tierra existen seres libres y esos seres libres han decidido permanecer en el reinado de Satán. De modo que lo que tiene Satán ahora es reinado sobre algunas vidas, sobre las vidas de los que todavía pertenecen y permanecen en él, pero no el rey de esta tierra, no el rey de este mundo, el rey del mundo como sistema organizado, porque los seres libres que todavía existen han decidido permanecer bajo el reino de Satanás. Pero nosotros tenemos entonces en el mundo dos reinados, dos reinos coexistiendo, el reino de Satanás y el reino de Dios. Veamos sus dominios. Sus dominios, el dominio de un rey es donde él domina lo que está bajo su reinado.
Y el reino del mal tiene sus súbditos y su territorio. Sus súbditos son los malos, los injustos, los pecadores. Esos son sus súbditos. Se trata de agentes humanos y espirituales que han decidido andar en oposición a Dios y en oposición a la verdad de Dios. Esos son súbditos de Satán. De modo que mientras existan agentes espirituales y humanos que decidan andar en oposición a Dios y su verdad, ahí tiene Satanás un dominio. En cuanto a su territorio, ¿cuál es el territorio del reino de Satanás? Aquellos espacios terrestres dedicados a la maldad. Aquellos espacios en la tierra dedicados a la injusticia y a los pecados. Hay personas, hay súbditos que han decidido vivir en oposición a Dios. Y los tales tienen dominio de ciertos territorios como administradores, y en tal sentido ese territorio en el cual ellos son administradores y lo administran y lo dedican a la maldad, a la injusticia y al pecado, entonces esos territorios están bajo el dominio ¿de quién? De Satán. De modo que en esta tierra Satán tiene sus dominios, tanto en la vida de los individuos, de los seres libres que se oponen a Dios, como en los lugares terrenales dedicados a la maldad, a la injusticia y a pecados. Pero Dios también tiene sus dominios en este mundo. El reino de Dios tiene sus súbditos y su territorio. ¿Cuáles son los súbditos del reino de Dios? Los hijos de Dios, los fieles, los justos, todos aquellos que han decidido ser parte del reino de Dios, que han entregado su vida como Salvador. Es un súbdito, es un hijo de Dios, pertenece al reino de Dios, ya no pertenece al reino de este mundo. Entonces son súbditos del reino de Dios. ¿Y cuál es el territorio del reino de Dios? El reino de Dios tiene su territorio. Son los espacios dedicados a la verdad, la justicia, el bien de la humanidad y la gloria de Dios. Todos esos lugares donde se hace la voluntad de Dios es territorio del reino de Dios. Así que Dios tiene en este mundo sus súbditos y tiene su territorio. Y aquí podemos hacer una aplicación inmediata a cada uno de nosotros. Y sería preguntarnos al reino al cual nosotros pertenecemos, si somos súbditos del reino de Dios o somos súbditos del reino de Satán. E irnos más allá y presentar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Donde nosotros vivimos, ¿es un territorio del reino de Satán o un territorio del reino de Dios? Y las cosas que nosotros poseemos, los ambientes donde dirigimos, ¿a quién se lo estamos dedicando? ¿Al reino de Dios o al reino de Satán? Son los lugares donde nosotros administramos, donde vivimos, donde tenemos dirección, lugares dedicados al bien de la humanidad, a la justicia y a la gloria de Dios. ¿Se hace la voluntad de Dios en esos lugares? ¿Podemos decir que esos son territorios de Dios? Pregúntate,
Preguntémonos. Lo mío, mi casa, mis cosas, ¿se dedican para la gloria de Dios? ¿Puedo yo decir que lo que poseo no está siendo usado para la maldad, para la injusticia, para los pecados, sino para Dios? Entonces, de ahí depende si es territorio de Dios o territorio de la maldad. Así que coexisten en el mundo dos reinos, el reino de Dios, el reino de Satán. Cada uno de ellos tienen sus súbditos y su territorio, pero también tienen sus señales. Tienen sus señales. ¿Cuáles son las señales? En nuestro país existen embajadas. Estas embajadas que están en nuestro país de otros reinos políticos son identificadas, ¿por qué? Por señales distintivas que los identifican. Se trata de banderas. Usted va pasando frente a una embajada e inmediatamente ve una bandera o un escudo o una insignia. Inmediatamente usted identifica que ese es un territorio de otro reino, aunque está en la República Dominicana. Cuando nos encontramos en algunos lugares con sus representantes, nos damos cuenta que estamos frente a uno que pertenece a otro reino y no al reino de la República Dominicana. ¿Por qué razón nos damos cuenta que no estamos frente a un dominicano? Por su cultura, por su forma de hablar, por su forma de vestir, hasta por su forma de pensar. La forma de pensar de un ciudadano de un país no es la misma que la del otro. No es la misma forma de pensar ni de hablar, ni la misma cultura de un dominicano que un venezolano o puertorriqueño. A veces hasta pueden enojarse e insultarse simplemente porque tienen diferentes signos de comunicación. En una ocasión, hablando con un extranjero, de otro le digo, ese es un buen tipo. Y me dice, ¿cómo un buen tipo? ¿Cómo un buen? No, pues yo con ese individuo no quiero nada. Digo, pero ¿cómo no quiere nada si le estoy diciendo que es un buen tipo? Me dice, por eso es que no quiero, yo con tipo no quiero nada. ¿Y qué es lo que no? Bueno, un tipo en aquella cultura es un ladrón, un falsante, un mentiroso, un hombre malo. Sí, entonces si yo le digo que es un buen tipo, le estoy hablando. ¿Te ves? Hay otra manera de pensar, manera de hablar. También se distinguen las personas de diferentes lugares y reinos por la moda, por los colores distintivos. Nosotros nos encontramos raro cuando vemos esos colores tan fuertes con que visten nuestros vecinos, los haitianos, no colores fuertes, vivos. Ese es su moda, esos son sus colores distintivos. También se distinguen por lo que comen. Comen cosas distintas, cosas que una cultura aborrece y la otra le encanta. Recientemente pude observar en un documental un lugar donde se dedican a cazar ratones y a comerlo, y dicen que esa es la mejor carne, la de ratón, y lo asan. Bueno, pero nosotros no comeríamos ratones. También se distinguen por lo que escuchan. Hay ritmo que usted escucha, usted dice, ¿qué es eso? Y se gozan con eso.
también se distinguen de cómo hacen las cosas, las formas en cómo hacen las cosas. Todo ello nos indica que pertenecen a otro reino político, social, económico y cultural. Cuando estamos frente a un individuo que se manifiestan estas señales de comportamiento, inmediatamente le preguntamos, ¿tú eres extranjero? ¿De dónde eres? ¿Tú no perteneces a este reino? Porque tienen sus señales. Así, el reino de Satán tiene sus señales. El reino de Satán tiene sus banderas, sus armas, sus costumbres, sus estrategias. Y por medio de ellas nosotros distinguimos inmediatamente que ese territorio o que esas personas pertenecen al reino de Satán. Los representantes del reino de Satán van cargando banderas diferentes. La bandera del orgullo, la justicia propia, la respetabilidad, la ambición egocéntrica, el juicio injusto, los celos y otras banderas por las cuales podemos distinguirlos. Las armas: intimidación, deslealtad, acusación, chisme, mentira, búsqueda de faltas y otros tipos de almas, con lo que inmediatamente nos damos cuenta que son agentes del diablo. Su ropaje o vestidura: rechazo, amargura, impaciencia, falta de perdón, lujuria. Todo esto nos indica que están vestidos con un ropaje que pertenecen al reino de Satán. Sus estrategias: causar división en todas las escalas posibles de las relaciones. Si están en la iglesia, están tratando de causar división entre una iglesia con otra. Si es en la congregación, entre los pastores y sus congregaciones, entre los esposos, entre los hijos con los padres, en fin, divisiones y divisiones. Esa es su estrategia: causar divisiones. La estrategia principal del enemigo es debilitar a los que pertenecen al reino de Dios. Causar división en la iglesia para que ella pueda caer por completo de la gracia de Dios, para que salgan del reino de Dios. Aparentemente la única forma en que él puede hacer esto es usando a los cristianos para guerrear contra sus propios hermanos, y este es el motivo por el cual se puede ver a muchos cristianos o que confiesan ser cristianos siendo portadores de señales confusas, de señales que identifican el reino de la tiniebla. Y usted dice, pero este no es cristiano y no confiesa ser cristiano. ¿Y por qué tiene esa bandera? ¿Por qué anda con esas armas? Porque el enemigo quiere utilizar a estos individuos para dividir el reino de Dios, para debilitar el reino de Dios. Estos creyentes, engañados, entran en obediencia al maligno y en tal sentido se fortalece el poder del diablo sobre ellos. Muchas veces, generalmente están engañados, creen,
creen que le están haciendo el favor a Dios con combatir a un hermano o hermana. Creen que están haciendo el favor, estamos santificando el pueblo de Dios con combatir a un hermano, hermana, esposo, esposa, al pastor. Y muchos creyentes son prisioneros de Satán y están heridos y vigilados por demonios. El problema es que ellos creen que están marchando en el ejército de Dios. Ellos creen que están peleando por la causa de Dios. La oscuridad no le deja ver que están aceptando ingenuamente todo lo que le sucede que viene del diablo y no del Señor. Así que mentira, engaño, maldad, injusticia, odio, chisme, contienda, todas estas señales del reino de Satán a veces se pueden ver en algunos que se han confesado cristianos. Así que por medio de esas señales podemos darnos cuenta al servicio de quién están, de cuál reino. Dice Gálatas capítulo 5, pueden ir allá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Hasta ahí todo el mundo está dispuesto a manifestar que esas son obras de la carne, pero continúa diciendo enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el reino de Dios no puede haber nada de eso, porque el reino de Dios es santo y puro. En el mismo momento en que tú andas con señales del reino del mundo, con estrategias y con armas, ya tú te estás pasando al reino del maligno. Las señales del reino de Satán no han de estar manifestados, porque tú no puedes andar con una bandera, con un escudo. Entonces tú eres un individuo que ya tú has firmado con el otro reino, ya te ha hecho ciudadano de otro reino. ¿Sabe? Algunos países en este mundo tienen lo que se llama la doble ciudadanía, pero en el reino de Dios no existe eso. Allí no existe eso de que de doble ciudadanía. El que no es ciudadano del reino es ciudadano del otro reino. No puede ser de los dos, porque nada santo, ninguna mancha, nada que no tenga las señales del reino puede entrar en el reino. Es que en el reino de Dios no puede haber maldad, porque en el reino de Dios se hace la voluntad de Dios solamente. ¿Cómo tú puedes decir yo soy del reino de Dios y en tu territorio, el territorio, tu casa, tu ambiente, tu oficina, tu empresa, no se hace la voluntad de Dios? En tu vida no se hace la voluntad de Dios. ¿No? En el reino de Dios tiene sus señales. Tiene sus señales. ¿Y cuáles son las señales del reino de Dios? La verdad, la caridad,
la justicia. Gálatas 5, 22 al 24. Gálatas 5, 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Ese amor ahí es caridad. El amor desinteresado que se entrega, que se da. El fruto del Espíritu es caridad. ¿Y cómo es esa caridad? ¿Cómo se manifiesta esa caridad? Se manifiesta en amor, se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley del amor ha vencido todas las otras leyes. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que las señales del reino deben estar en lo que pertenecen al reino. Las señales, la verdad, el amor y la justicia. Recordemos aquella canción que cantamos desde niños. Cuando era niño la cantábamos, no sé si la siguen cantando los niños en las escuelas. No digamos jamás la mentira, no engañemos a nuestros padres. La verdad es la cosa más bella. Donde está la verdad está Dios. Donde está la verdad está Dios. Donde está la mentira está Satanás. Donde están las señales del reino de Dios está Dios. Donde están las señales del reino del mal está Satán. Entonces, hermanos, ¿a cuál de estos dos reinos tú perteneces? El pertenecer a un reino no es solamente decirlo, sino manifestarlos. Por eso hay una gran crítica y un pleito en las naciones que quieren mantener su cultura, porque la transculturación a veces hace imposible que se identifique a una persona de dónde es, porque ya viven como otras culturas, comiendo como otras culturas, toman rasgos físicos y del tono de hablar de otras culturas. Y hay una crítica, ve acá, tú eres puertorriqueño o dominicano. Pues tuviste un tiempecito y ya anda con el hablar puertorriqueño. ¿Tú eres dominicano o eres norteamericano para ya andar por la calle con una bermuda, una cosa que en nuestra cultura una persona así no lo dejan entrar a muchos lugares? Eso es allá que andan con su arete y su suéter y su pantalón a media narga y bueno, y es un hombre de bien, o sea, lo tienen, pero hay otra cultura. Entonces, tienen los chinos, los orientales, un pleito porque quieren mantener su cultura, que por tanto tiempo la han tenido separada, y ahora los jóvenes de este tiempo ahora se están transformando con la cultura americana. La tienen los latinos, los africanos que se van a otros lugares, y ustedes lo ven que se reúnen porque quieren mantener su cultura, aunque están viviendo en otro lugar, quieren tener su cultura africana, que lo dejen con su ritmo.
y con sus formas. Porque cada reino tiene sus señales. Y las señales que tú manifiestas van a determinar a qué reino tú perteneces. Cuando una persona que nace en un reino, pero usted ve que empieza a cambiar de cultura, usted inmediatamente se da cuenta que él se ha identificado con otro reino porque se ha cambiado mentalmente, espiritualmente, ha cambiado de cultura. Y entonces, a veces se cambian de nombre, y identificando que se cambiaron de cultura, de reino, cambian de religión, de forma de vestir, una identificación de que renunciaron al lugar donde nacieron, al reino político, social y económico a que pertenecían, y ahora están en otro. Si nosotros somos del reino de Dios, debemos dar las señales del reino de Dios. Donde vivimos, en nuestros lugares, tienen que ser territorios del reino de Dios. Por eso hay personas que se ofenden cuando quieren enviar otro tipo de señal dentro de nuestro territorio. Y nosotros le decimos, aquí no. Pero no, que mi familiar, que mi amigo, que no, pero que sí, que yo digo, aquí no. Aquí no se puede enviar esa señal, porque este territorio, el territorio que usted administra, el territorio donde usted vive, no puede enviarse la señal contraria, sino la señal del reino. Aquí no. En mi vida no. Y donde yo tengo influencia no. Porque es un territorio que pertenece al reino de Dios. Y pronto vendrá la manifestación del reino final, y el reino de este mundo, todo lo que no sea del reino de Dios, va a desaparecer de este mundo. ¿Por qué? Porque ya Jesús vino a conquistar y conquistó el reino, ya por eso aquí hay dos reinos. Pero Él viene en su manifestación final a establecer su reino en la tierra, para que aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios como se hace en los cielos. Y el que no está en el reino de Dios y haciendo la voluntad del reino de Dios se va de la tierra, va a desaparecer, porque aquí solamente habrá un solo reino. Por eso hablamos del final de un reino. El reino de Satanás tendrá su final y no será hallado más. Dice el Salmo 104 y versículo 35: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. La Biblia latinoamericana del 95 dice: desaparezcan de la tierra los pecadores y que no existan más los malvados. Otra versión de Dios para todo, dice que el pecado desaparezca de la tierra, que los perversos desaparezcan para siempre. La Biblia Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, dice que desaparezcan de la tierra los pecadores, que dejen de existir los malvados. Y la Biblia de Jerusalén, en esa misma cita, dice que se acaben los pecadores de la tierra y ya no existan los impíos. De manera que todas esas versiones están diciendo lo mismo. No es que los impíos van a estar en otro lugar, ni en otro sitio, no es que es que desaparezcan los impíos, que no exista la maldad, porque Dios va a ser el rey en todo lugar, y no habrá un lugar en el cual no se haga la voluntad de Dios. Así que, cuando eso sea,
cuando perezcan los impíos, cuando los enemigos del Señor se esfumen como el ornato de los prados, como el humo se desvanece. Cuando eso suceda, entonces solamente habrá un solo reinado, el reino de Dios, porque los impíos perecerán. Así que si tú eres del reino de Dios, si quieres realmente pertenecer al reino de Dios, en ti no puede haber maldad, porque en el reino de Dios no puede haber nada que sea sucio, ni malo, ni dañado, ni maldad. No habrá impío en el reino de Dios. Todo territorio estará sometido a la voluntad de Dios. Empecemos desde ya a vivir como súbditos del reino y a someter todo nuestro territorio al territorio del reino. Yo no puedo permitir la maldad en mi territorio. Pero aquellos en su casa por allá no hacen el mal, pero yo le abro la puerta de mi casa para que vengan aquí para salir al mal. Oye, yo estoy siendo un agente del mal. Desde mi casa se preparan y salen a su bacanal, a vestirse, a cambiarse, de su casa salen huyendo y yo le escondo en mi casa. En mi casa está el mar, en mi casa hay celebraciones del mar, altar a Satanás. No, mi territorio no puede ser un territorio del mal, de la justicia ni de la mentira. O entonces un territorio del reino de Satán y no del reino de Dios. ¿A cuál reino tú perteneces y a cuál reino pertenecen los tuyos? Que Dios nos ayude. Inclinemos nuestros rostros y pidamos a Dios que nos ayude. Que nos ayude a realmente, como sus hijos, dar las señales del reino, utilizar las estrategias del reino, la moda del reino, la cultura del reino. No solamente decir que somos del reino, sino exhibir la vida de piedad del reino. Sí, Señor. Sí, Señor. Te pedimos, oh Dios, en tu gran amor y tu misericordia, que nos ayude, que nos dirija, que nos sustente y que nos guarde. Somos tus hijos, súbdito de tu reino, que las señales del reino estén manifestándose en nuestras vidas y en nuestro territorio, en nuestras casas, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestras cosas. Tú eres el Rey. A ti, oh Dios, hemos entregado el reinado. Mira nuestra ciudad, nuestro mundo, cuando tantas personas están en el reino del mal. Te pedimos, oh Dios, que tu reino se ensanche en la República Dominicana. Y que tu reino se ensanche en el mundo, en todo lugar, donde puedan estar escuchando este mensaje. Y que aquellos ciudadanos puedan decir: venga tu reino a mi patria, a mi ciudad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, expanda tu reino en el mundo. Y que nosotros podamos ir expandiendo tu reino, a fin de que cuando tú vengas encuentre súbditos que te sirven y que permanezcan para siempre contigo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra y la gloria y te damos la gracia por haber venido a conquistar la tierra, a pasarla
a ser parte de tu reino y a no dejar la tierra fuera de tu reino y tu voluntad. Pudiste destruir todo esto para que en todo se haga tu voluntad. Pero tu voluntad fue no destruirlo, sino apropiarlo, para que el mal sea no destruido, sino vencido. Y nosotros estamos aquí venciendo el mal. Gracias, Señor. Venga tu reino a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestro territorio y al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Adoremos al Señor y exaltemos su nombre y demos gracia por todos sus beneficios a favor nuestro.